San Mateo, el capítulo 10, el verso 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino, gloria a Jesús, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Lea usted. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. A su nombre, Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tome asiento, hermanos, vamos a estudiar esta porción de la palabra del Señor, a ver qué nos puede enseñar, porque si cogemos todos los textos no acabaremos. Así que verso por verso, como se dice, plato por plato, lo comemos bien y tranquilo, sin desesperarse. Sí, hermano, porque el que come apurado nada disfruta. Se atraganta, lógico. Bien, dice que a estos 12, el cual ya hemos leído el domingo pasado, ya conocemos que el Señor hizo acepción de personas, no, ¿verdad? Así que Él llamó a muchas personas de diferentes clases sociales, ¿correcto, hermanos? Él no dijo, no, que es un sinvergüenza, ¿para qué? No, Él llamó también, porque Él conoce los corazones. En este caso dice, rectificando, a estos 12 los envió Jesús y les dio instrucciones. O sea, aparte que les dio autoridad, ¿correcto? La autoridad, mire, les dio autoridad el Señor primero, ¿para qué? Para echar fuera espíritus inmundos. Y también, ese es espiritual, contra las fuerzas malignas. Y también le da autoridad para sanar toda enfermedad. Eso es corporal, físico. Gloria a Jesús. Y también quitar todas dolencias. ¿Correcto? Ahora, encontramos que aquí, aparte de todo ello, en la manera personal, les da estas instrucciones. O sea, estas instrucciones ya van evocado a que sepan cómo desenvolverse ante los ciudadanos de los pueblos por los cuales ellos van a tener que pasar. Espero que usted se dé cuenta que no es cosa de coger y mandarlos, ¿me entiende? Sino que hay que prepararlos en todo. Le dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis. O sea, esta es la primera. ¿Por qué el Señor no les admite, no les permite, les prohíbe por estos instantes de que no vayan por esos caminos de gentiles? O sea, gentiles se refiere a gente común, a gente que no eran judíos, ¿ya? A gente que no eran judíos. Por ejemplo, si ya llegó uno de Francia, ese es gentil. Un japonés, ese es gentil. Un peruano por ahí, también es gentil. ¿Se da cuenta? A ellos, a gente que no era de Judea, de judío, que no era judío, que no era israelita. A esa gente, a esos pueblos o esas comunidades, a ellos no les está permitido que ellos entren ahí. Por eso dice, por camino de gentiles no vayáis. Ahora, ¿por qué? Porque ciertamente, hermanos, todavía la opción no se había acabado para Israel. Todavía la opción de salvación,
la opción del reino de los cielos que se ha acercado, era todavía en esos instantes para Israel. ¿Correcto, hermanos? Es para Israel, todavía no para ellos, para los gentiles. Porque esa era la opción de nuestro Señor según el mandamiento, y eso es lo que primero tiene que cumplirlo. ¿Ves? Es como por decir, si el pastor en la iglesia te da una orden y te dice, mira, ve todo esto que has aprendido tú durante esta semana, tú puedes transmitirlo solamente a los de tu casa. ¿A quiénes? Bueno, si eres mujer, a tu esposo, a tus hijas o a tus hijos. Nada más. Esa es la orden. ¿Debe ser obedecida? Claro, porque esa es la orden. Pero si en tu casa llega un primo, o está tu tío, o está tu tía, ¿hablaréis delante de ellos? No. Estarías cometiendo desobediencia. Y ya hemos estudiado anoche que la desobediencia acarrea grandes cosas que se echa a perder todo. Por si acaso. También les dije que la obediencia era una cosa grandiosa para el Señor. Cuando un siervo o una oveja obedece a la palabra del Señor, obedece al siervo, eso para Dios es grande. Porque el Señor diría, si esta oveja obedece a mi siervo, ¿me obedecerá a mí? Claro que sí. ¿Ves? Entonces, ahí es cuestión ya de sabiduría. Entonces, lo que tú debes mostrar y revelar lo que aprendiste en la iglesia es solamente para los de tu casa, tu familia. Asiste a un tío, tu mejor tía, tu mejor primo, quien sea, no debe ser revelado a ellos. ¿Por qué? Porque esa es la orden, o por decir, todavía no es su tiempo. ¿A su nombre? Gloria, gloria. Así que ya entendió ustedes por qué el Señor no les permite a los 12 que fue enviado para que entren por caminos de gentiles, o sea, camino a las vidas de los gentiles. Si hay una casa ahí, pero son extranjeros, ¿a ellos sí? No. Siguen caminando, pero hay una casa que son judíos, ¿a ellos sí? Sí. Hay que estar atento, ¿eh? Y si hay una casa, ellos avanzando, encuentran por ahí una casa que son egipcios, ¿a ellos sí? No. ¿Ves? A ellos no. Y si van avanzando en el pueblo y encuentran por ahí una familia de peruanos, ¿por qué? No es tanto porque no son judíos, porque la orden todavía no es dada para ellos. Todavía no es su tiempo. Porque para Dios, no se olvide. Otro punto más, anótelo. Para Dios todo tiene su tiempo. ¿Ves? Para Dios todo tiene su tiempo. Porque si no, cuando ya estás todo arrugado, ya todo encogido, dice, Señor, ahora sí te voy a servir. Dame las fuerzas, Padre. No hay ninguna respuesta. ¿Por qué? Pasó tu tiempo, pues. Es que, Padre, en ese tiempo yo me divertía y trabajaba y aquí y allá, Señor, para mantener mis hijos, mis hijas, pero estos sinvergüenzas, Señor, se han largado. Y hasta, bueno, ya no quiero hablar más, ¿no? Pero ya usted sabe, muy tarde. Porque Jehová Dios dice, en tiempo temprano te llamé y no quisiste. Qué malo, Señor, tu siervo Juan. Ahora no me hace caso, como que si no me conociera. Pues en aquel tiempo no hiciste caso, no obedeciste al Señor. ¿Y ahora qué quieres?
Si el Señor no te hace caso, ¿para qué te va a hacer caso el siervo? ¿O sí? No, no es malo. Correcto, el siervo no es malo, porque si el Señor no te hace caso, ¿para qué te va a hacer caso su siervo? El Señor le daría su cocorro. Oye, ¿qué tienes? ¿Ves? Así que todo tiene su tiempo. No les permitió que entre a las vidas de gentiles. ¿Por qué? Uno, porque no era su tiempo. Segundo, porque era el tiempo de Israel. Era para ellos. ¿El qué? El anunciarlos que el reino de los cielos, gloria a Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí no hay contradicción, como algunos dicen, no, la Biblia te contradice. Porque como es que el Señor le dice que no vayan a predicar a los gentiles. ¿No ves? Ahí hay contradicción. Y después dice el Señor que los gentiles hay que predicar y lo manda a Pablo a los gentiles. Total, entonces como primero dice que no y ahora dice que sí. No, no está equivocado. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo. ¿Se da cuenta? Si hay un problema en la casa, por ejemplo, si hay un problema en la casa, en este caso lo sabe el marido. Si lo sabe el maridito, ¿a quién le debe conversar primero? ¿A su hermano? ¿A su cuñada? ¿A su suegro? No, ese tiene su mujer. ¿Ves? Y cuando la mujer ve que hay un pequeño problema en la casa ahí, ¿a quién le debe contar? Pues al marido, pues. Quiera o no, es el padre de los hijos, etc. Entonces, porque ese es su tiempo. Ese primer tiempo es aquel quien tiene que saberlo. ¿Ves? Y si sabiéndolo no ha hecho nada, pasó su tiempo, entonces ahora me voy a otras personas que pueden ser los tíos, los primos, quien verdaderamente valore o se preocupe por lo que le voy. Exacto. ¿Ve usted? Así de tal manera el Señor le impidió a los 12 que no entren por caminos de gentiles, o sea, no entren en esos lugares. Porque en Israel había gente extranjera, ¿o no? Sí, había gente extranjera. Y había mucha gente extranjera que estaba habitando ahí por negocios, pues. ¿Me entiende? Por asuntos de negocio. Es como que si alguno de nosotros se va, por decir, a Israel por asunto de negocio y allá el negocio le está yendo bien, ¿qué haría? Para que no esté yendo, viniendo, otra vez yendo, otra vez viniendo. Mejor lleva su familia, pues. ¿Sí o no? Claro, lleva su familia. Allá alquila una casa, o si la economía está buena, compra una casita y lleva a su familia y ahí vive. ¿Ves? Entonces, ¿eso era una vida gentil? Sí. ¿Los 12 que eran enviados podrían haber entrado ahí? No. Porque el Señor les ordenó. No era todavía el tiempo para ellos. Ahí está muy bien. ¿Y a su nombre, hermano? Gloria a Dios. El segundo punto dice: y en ciudad de samaritanos no entréis. Aquí hay otro punto. ¿Ves? En la ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué también el Señor no permite entrar aquí está hablando de ciudad, de un pueblo, los samaritanos? Porque los samaritanos habían sido una parte de ciertas familias judías que se habían quedado a vivir ahí, pero a las finales se mezclaron.
A la final se mezclaron porque comenzaron a convivir con otros de otras tribus, porque usted sabe que la ley era que ningún judío, hombre o mujer, debería mezclarse con otras tribus ajenas. Pero lo que pasó en Samaria, los samaritanos ahí, bueno, hubieron judíos sí ahí, pero no permanecieron, no guardaron la ley, sino que comenzaron a mezclarse unos por otros. Entonces había una mezcla. ¿Ve? Es como a veces en algunas familias, que mientras que el esposo es cristiano y va a la iglesia, y la esposa es inconversa, entonces ella va a sus ídolos. ¿Ves? Los hijos se van a una fiesta mundana y paganas y discoteca. La otra hija perdida en el mundo en drogas. Mire, ve, todo como se diría una chanfaina, ¿verdad? Era todo una mezcla, un desorden. Entonces, a esos tipos de vida, a ese tipo de familias, el Señor les prohíbe también entrar. ¿Por qué? Porque algunos samaritanos tenían sus ídolos, adoraban a Baal. ¿Ves? Y cuando se acordaban que eran las fiestas en Israel, corrían a adorar a Israel. ¿Va entendiendo, hermano? ¿Ya? Corrían a adorar a Israel. Terminaba la fiesta, venían otra vez fiesta de los ídolos, o otra vez haciendo los sacrificios a los ídolos. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, para nosotros diríamos, claro, está jugando, pero el juego es un juego, el pasajero. En ese caso no es juego para Dios, ya. Es mucho más allá de una burla, es una abominación para Dios. ¿Ves? Esa es una cosa inaceptable, que no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene valor, no tiene nada. Fuera, no sirve. Por eso el Señor ordena que en ciudad de samaritanos no entréis. Ellos iban de un pueblo a otro pueblo, porque ¿cuántas tribus eran? 12, miren. Y ellos tenían que recorrer todas esas 12 tribus. ¿Ves? Y veían que estos son, no, estos son samaritanos, sí, nosotros somos samaritanos. Ya, muy bien. Ahí no entraban, hola, ¿cómo están? Y pasaban de frente. Pero nuevamente algunos dicen, no, pero aquí también hay contradicción, porque ¿cómo es que el Señor se va y entra a Samaria? Dice. Y en Samaria encuentra una mujer samaritana y le da el agua de vida. ¿Y cómo es que acá a sus discípulos le dicen, no vayan? O sea que el Señor, ¿qué? O sea, con un pensamiento humano y carnal, como decir, bueno, que el Señor de repente prohíbe a estos que no vayan ahí porque que quede limpiecito para que yo vaya. ¿Lo entienden? No funciona así, hermano. Por eso y por esas causas a veces muchos cometen errores en sus pensamientos y luego que lo expresan murmuran mal. Porque dicen, no, es que el pastor seguro lo ha hecho por esto, por esto. No, el pastor es, y ya lo conozco ya. No, yo ya sé, ya, dice. No, es por eso. Así dicen. No se dan cuenta ellos o se olvidan por el momento que todo verdadero siervo de Dios, ¿quién le guía? ¿Su carne? No. A un verdadero siervo de Dios o siervo del Señor le guía su Señor. Por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, por medio de los ángeles, Él sabrá cómo guiarlo a su siervo. Pero la mayoría pues caen en ese problema, diciendo, no, es así, ya me dicen, no, ya la conozco, ¿qué más que vas a saber? Dice, cuidado. Entonces, fíjate, porque si nosotros comenzamos a pensar carnalmente, podría decirse que fuese así, ¿verdad? Que el Señor prohíbe que no entren a los pueblos de samaritanos. ¿Por qué? Porque después Él iba a ir por ahí y se encontraba con la mujer. Pero Él no entró al pueblo samaritano, sino que lo que pasa es que encontró a una mujer que era samaritana. O sea, mira, ¿se da cuenta usted la confusión?
¿Ves cómo caen en sus propios pensamientos erróneos? En este caso no fue Jesús a ellos, sino a él. Ahí está la variante, y no era una samaritana sana, sino que era una mujer fornicaria. Bueno, lo cierto está que especificando todo esto es para que quede bien claro a muchos creyentes o personas de que aquí no hay ninguna confusión, sino que todo tiene su tiempo. Porque el reino de los cielos que se ha acercado era primero para Israel, todo Israel. Primero es para ellos. ¿Ves? Entonces, hermano, eso téngalo usted muy en cuenta, que lo primero es lo primero. Y si después ya, bien, pues, es como es el cumpleaños de un miembro de la familia, el papá le dice, ve y anda, cómprate 2 patos, y lo prepara, y comen en el almuerzo su patito, que bien, pero vio la esposa que sobra comida, y el esposo dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, entonces, lleva un poco, comparte, ¿sí o no? Comparte con el primo que vive más allá, o comparte con tu tía que vive más allá, y si sobra, comparte con la vecina que también está cerca. ¿Se da cuenta? Pero primero, ¿quiénes son? Primero son los de la casa. Eso. Ya su nombre, hermano. Gloria a Jesús. Así que esto es importante, y en ciudades samaritanos no entréis. Ahora, la enseñanza para nosotros de todo esto que nos demanda el Señor, porque hoy nosotros también tenemos esa misma orden de, bueno, pues sí, predicar el Evangelio de Jesucristo. Es que nosotros no debemos entrar, como se dice, pues, en casas donde ya ellos llevan otra doctrina. ¿Ves? En familias donde llevan otra doctrina, no toques la puerta. ¿Por qué? Porque va a ser en vano. Lo único que va a hacer, ¿qué es? Contender. Exacto, es contender, discutir, discrepar y ver quién tiene la mejor doctrina. No. En eso, los que llevan el Evangelio Santo de Jesucristo no entran en ello. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, de igual manera, cuando tú eres enviado, no entres. Si tú sabes que tu primo y tu tío son de otro grupo de la cual no llevan el Evangelio de Jesucristo, entonces, ¿para qué te pones a hablar ahí, prima? ¿Qué tal? ¿Qué dice la religión? Que mi iglesia es así, así, así. ¿Cómo es tu iglesia? No caigas en eso, porque ciertamente avergonzarás a tu Señor. ¿Y a su nombre, hermano? Gloria a Jesús. Ahora, cuando usted vaya, por ejemplo, aquí casi no se ve, pero en los Estados Unidos hay comunidades, hermano. Hay comunidades. Acá casi muy poquísimo, no sé, raro. En la selva, escucha, porque en la selva sí han ido los israelitas y han hecho comunidades allá de puro israelita. Es todo un pueblito, un asentamiento humano de puro israelita. Entonces, para nosotros, conforme a la Escritura, ahí tampoco entrar. Dejadlo con ellos, con lo suyo. ¿Ve? En los estados sí hay comunidades de mormones, hay comunidades de testigos de Jehová, hay comunidades de José Smith. Entonces, son grandes comunidades allá, de las cuales, como pueblos, entonces ahí no compete entrar. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, es así la cual nosotros tenemos que ser guiados, donde sí debemos entrar en aquellos que no optan todavía por lo otro, sino enseñarles que el reino de los cielos se ha acercado, que el perdón de pecados y la salvación de sus almas está en las manos de Jesucristo, y que ellos deben venir al
arrepentimiento. ¿Y a su nombre? Gloria a Jesús. Muy bien. ¿Correcto, hermanos? Hasta ahí entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro o alguna inquietud? Hermano, aunque había tenido una inquietud porque como dice, por camino de gentiles no va a ir, por un momento había pensado por su manera, la forma de vivir de los gentiles, pero no porque usted dijo se refiere a las casas de los gentiles. Por un momento había pensado que era eso, ¿no? No, es que es eso, pero sino que se está globalizando en casa, familias, porque ellos ciertamente tienen otra forma de vivir. Por ejemplo, mira, ve, si un japonés se ha sentado en Israel, ha traído su familia porque tiene negocios y está viviendo, ¿qué cosa pone en su casa? Lo de ellos, de su tierra. Claro, sus ídolos, sus costumbres, su fe. ¿Ves? Entonces, ellos van a tener, entonces, por eso es que el Señor nos permite eso. Ahora, por ejemplo, si los de la India, por ejemplo, uno de la India está en Israel por asuntos de negocio, quizás de telas, y para que no esté yendo y viniendo y solamente envía y trae y llega a su familia o se compromete y se casa y hace familia, ¿y qué cosa va a poner? También pone de lo suyo. En la India, a ver qué venera. Eso también usted tiene que saber. Bueno, está el Buda, ¿qué más? La vaca. Ellos adoran a la vaca. Tienen esos ídolos de 7, 6 manos. ¿Ves? Eso van a poner ellos sus ídolos ahí. ¿Se da cuenta? Por eso, porque tienen esa forma de vivir. Por eso dice caminos. Nosotros vemos que caminos significa su forma de vivir. Es esa forma de vivir, pero ya en familia. Faltó un poco más tu cerebrito. Gloria a Dios. A ver, diga. Por decir, mire, yo en Virú tengo mi tía, ¿no? Mi prima, ¿no? Ya. Y ellos están siguiendo otra doctrina. O sea, por ejemplo, que los hermanos se juntan cuando es un cumpleaños, todos van y celebran. Es como una vida social que hacen, ¿no? Entonces yo voy un día, 2 días, pero al toque, o sea, bueno, acá porque no, o sea, no me siento cómoda porque tienen otra doctrina, otra forma de vivir en el Señor. No es la correcta, ¿no? Claro, o sea, tienen otra doctrina de mala manera de llevar el Evangelio, donde están más en convites, en deleites, etcétera, etcétera. Por la palabra dice pues que el Evangelio no consiste ni en comidas ni en bebidas. ¿Se da cuenta? Eso, no. El Evangelio no consiste en eso. Y aparte que el altar lo barren con pantalones, con pelos cortos, o sea, no... O sea, bueno, o sea que ella está mal pues. O sea, no hay ese respeto, no hay esa reverencia en lo que supuestamente han hecho la casa para Dios. A ver, ¿otra cosa? No, ya. Ya no, ya. No. Acabamos entonces. Muy bien, ¿quedó claro entonces, hermanos? Sí. Ya, gloria a Jesús. Nos ponemos de pie y glorificamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.